Ahora es el momento de saludar a Víctor de Bloch, que es el secretario de Educación de la provincia, porque hay muchos temas para conversar con él que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con los anuncios que se hicieron y que tienen que ver con algunas novedades. Víctor, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día Ángel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, veníamos preparando la nota, veníamos conversando a través de la producción y de pronto es como que la noticia nos va llevando así por delante, entonces por allí cambiamos el eje de algunas cuestiones. Desde que arrancamos el programa, la pregunta recurrente que estamos recibiendo aquí a través de la línea directa de WhatsApp es si hay clases presenciales en Santa Fe, ¿se suspendieron las clases presenciales en Santa Fe o no? A ver, se suspendieron preventivamente las clases presenciales en las escuelas de 2 departamentos del sur de la provincia. Estamos hablando del departamento Rosario y del departamento San Lorenzo. Los otros departamentos de la provincia, el dispositivo de la presencialidad continúa como hasta el presente. Solamente son en 2 departamentos de la provincia que tienen, según el decreto del DNU del presidente de la Nación, tiene una alerta sanitario, toda la zona que abarca las localidades del departamento Rosario y del departamento San Lorenzo. Todas las otras regiones y departamentos de la provincia de Santa Fe continúan con el dispositivo de apertura, de presencialidad como hasta el presente. Se trata de una decisión sanitaria que evidentemente afecta la presencialidad por una semana, desde hoy hasta el próximo viernes, de estas localizaciones y de estas escuelas que están incluidas en esos 2 departamentos. Bien, clarísima la respuesta entonces para toda la gente que nos está consultando, fundamentalmente aquí en Santa Fe y en el departamento de la capital. Una situación que seguramente, Víctor, se va monitoreando día a día y cuando se toman este tipo de decisiones, lógicamente que tiene que ver el análisis que se hace de cada zona, de cada departamento aquí en la provincia de Santa Fe. La semana pasada, a través del Ministerio también se conocieron algunos números que avalan este tipo de decisiones, porque, por ejemplo, es muy bajo el porcentaje de burbujas que tuvieron que suspenderse por casos COVID. Estoy hablando del departamento de la capital, fundamentalmente. Claro, sí, en general se produce en forma muy parecida en otras partes de la provincia, pero no llega al 1,4, 1,5, 1,6 de la cantidad de burbujas. La provincia tiene, el sistema educativo santafesino tiene 46.000, casi 47.000 burbujas y a veces se produce en un conjunto que no llega al 1%, al 1,5 de esa cantidad. Por lo tanto, se hace una presencialidad cuidada y monitoreada día a día con información que proveen las escuelas, que se hace a través del 0800 y además hay una plataforma nacional que tiene base de datos regionales que se va comunicando y por lo tanto es una información bastante objetiva y rigurosa que tiene el sistema para tomar decisiones. Por eso, en el caso de lo que comunicábamos anoche en una circular que sacó la ministra, la circular número 7, establece claramente que la idea es disminuir la circulación y el desplazamiento de los alumnos y de las familias. Los docentes que están vacunados, insisto, asisten a las escuelas para mantener el vínculo pedagógico, darle continuidad a la relación con los alumnos a través de guías de trabajo, a través de grupos de WhatsApp, de materiales pertinentes que tenga la escuela, que tenga el maestro, siguiendo la guía de actividades de los cuadernos pedagógicos. Es decir, el vínculo educativo se mantiene, pero en pausa la presencialidad por una semana en toda la escuela de esos 2 departamentos. Aquí habrá que estar atentos también a esto que vivimos apelando, que tiene que ver con la conciencia de cada uno, porque hubo un reclamo de gremios que aglutinan a los docentes, haciendo hincapié no precisamente lo que sucedía dentro de la escuela, con la organización de las burbujas y la presencialidad, sino en el movimiento de los alumnos y los docentes. Digo, ahí ya es una cuestión extraescolar prácticamente, ¿no? Claro, eso es lo que venimos detectando desde el año pasado con la apertura de las escuelas en el centro norte de la provincia de Santa Fe, que se hizo presencialidad. Veíamos que la convivencia escolar de por sí no generaba el contagio. El contagio generalmente viene desde afuera. Hay un portador que a veces puede ser un docente o puede ser un alumno, puede ser un asistente escolar, un directivo que lo trae desde afuera y que tiene que ver con los protocolos cuidadosamente ejecutados con rigurosidad dentro de la escuela y no así fuera de la escuela. Ese es el problema mayor. La intención es que lo que la escuela produce de alguna manera contagie favorablemente, transmita favorablemente para que el comportamiento social sea más cuidadoso.
Por lo tanto, la circulación y el desplazamiento de personas en tanto trabajo de la vida escolar es la que genera. Por eso se toma esta decisión para los departamentos Rosario y San Lorenzo, insisto, porque hay un incremento del uso de las camas críticas y la curva de contagio ha subido notablemente. Por eso aparece el alerta sanitario en estos dos departamentos. Esperemos que para el viernes, si se evalúa la situación y hay una mejora, uno pueda tomar decisiones respecto a finalizar esta pausa o darle continuidad en función de la situación crítica que se presente. Bien, quiero sumar a Gisela Bayone, que está recibiendo mensajes de la gente, y vamos a aprovechar un ratito que está el secretario de Educación de la provincia aquí en línea. Gisela. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día. Hola, Gisela, buen día. Un gusto, bien, bien. Buen día. Mira, la pregunta es así. ¿Pueden preguntar a Víctor qué pasa con nosotros los que estamos de licencia médica? Y espero que me llamen a Junta Médica. Es un caso particular, pero hemos tenido varios mensajes en los últimos días sobre este tema. Bueno, ahí habría que hacer dos aclaraciones. Por un lado, los que tienen licencia COVID pueden hacer el trabajo desde su casa, desde los hogares, ¿sí? El equipo directivo dará orientaciones para esos docentes que trabajan desde casa porque tienen el código 500 licencias COVID, y los que tienen licencias médicas continúan con la licencia. No obstante, hay un operativo que se está armando desde la Secretaría de Administración del Ministerio para hacer una convocatoria que tiene que ver con el control y la auditoría de estas licencias. O sea que hay que seguir aguardando, me parece que es la recomendación. Hay que seguir aguardando, no obstante va a haber una circular al respecto, vinculado a las licencias de otros médicas, pero que no son, en todo caso, las del artículo 500, las del código 500, licencias COVID, que en ese caso se trata que no se desplaza hacia la escuela, sea del departamento que fuera, porque está usufructando una dispensa estrictamente que le permite mantener el vínculo pedagógico si tiene grupos a cargo, si se trata de un docente que tiene grupos a cargo. Puede ser un secretario, puede ser un prosecretario, puede ser un administrativo, puede ser un asistente escolar, y por lo tanto no tiene ese tipo de tareas. Depende de las indicaciones que le ha dado el equipo directivo. Bien, y un tema que veníamos y que íbamos a plantear, Gise, ¿podés decir cuál es el 0800 que dijo Víctor de Bloch? Gracias. El 0800 es el 0800 común que se usa permanentemente, es el 0800 55 56 54 9. Ese es el 0800 para todas. La diferencia es que en el 0800, que habitualmente uno convoca, ahora hay una línea de acompañamiento escolar. Hay un conjunto de 22 personas que se convocaron de los equipos territoriales de convivencia para atender las consultas que vienen de los directores de escuela. Es decir, al 0800 llama cualquier vecino, cualquier ciudadano de la provincia de Santa Fe para hacer una consulta respecto a casos sospechosos, respecto a un hisopado, respecto a un turno. Bueno, en este caso se trata de que cuando llame un director de escuela, que llama por algo que tiene una lógica distinta, que tiene que describir una situación, que quiere asesoramiento médico, pero además no sabe bien qué hacer con una burbuja, lo va a atender un profesional especializado en estos temas, que va a tomar en cuenta su información, la va a consultar con los equipos médicos que están en el 0800 y se hacen los asesoramientos correspondientes. Siempre es el mismo 0800, pero aclara cuando llama: soy director de escuela, quiero saber tal cosa. Y ahí ya automáticamente la línea es derivada a esta línea de acompañamiento escolar que atienden estos equipos especialmente convocados para la tarea. ¿Y esto además va a permitir centralizar la información? Sí, claro, permite centralizar la información y permite construir información de las situaciones críticas que plantean los equipos directivos de las escuelas, vinculado a los casos sospechosos, al cierre de burbujas o a los aislamientos que están obligados a producir de acuerdo con el protocolo vigente. Siempre hay dudas sobre cómo funciona la burbuja, y más de una vez los papás me preguntan: si hay un caso en un aula, ¿por qué nosotros seguimos dando clase y el resto, la burbuja, solamente se aísla? Es importante que lo volvamos a explicar, porque parece que ya lo tenemos incorporado y no es así muchas veces. Empieza a aparecer el miedo, la desinformación, a lo mejor la impotencia de no saber qué hacer, la incertidumbre. Cuando aparece un caso en una burbuja, ¿qué hace la escuela para que los papás lo tengan en cuenta?
Cuando aparece un caso en una burbuja, un caso sospechoso porque hay síntomas, se aísla a esa persona, sea un asistente escolar, un docente o un alumno, y se convoca al 0800. Si es un adulto, llama directamente al 0800. Si es un alumno, se avisa a la familia para que la familia haga esa llamada y reciba las orientaciones correspondientes sobre el abordaje. En el caso, es lo que decía recién, no hay regla general, porque un director llama y plantea determinadas situaciones. La burbuja tiene 10 alumnos, la burbuja es del turno mañana, la burbuja es del turno tarde, tiene 5 contactos estrechos esa persona, tiene un solo contacto estrecho. Entonces, cada situación es analizada por la línea de acompañamiento escolar para dar las orientaciones más correspondientes. Pero lo que tiene que saber la familia es que cuando hay un caso sospechoso por aparición de síntomas, sea un docente, un asistente escolar o un alumno, se pone en marcha el protocolo y generalmente cuando se trata de un alumno, se convoca a la familia para que la familia haga la llamada al 0800 o en algunas oportunidades la familia decide hacer una consulta particular a otro médico clínico de cabecera de la familia que también lo puede hacer o puede asistir a un hospital. Nosotros recomendamos, el Ministerio recomienda llamar al 0800 común habitual que usan todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe para que se hagan los asesoramientos correspondientes. A veces tiene que ver con cuando alguien confiesa que vino de Córdoba o que se fue el fin de semana largo, y entonces hay particularidades que va a indicar el 0800 y particularmente el personal médico. Eso tiene que quedar claro. Hay orientaciones que da el equipo médico del 0800 y hay orientaciones que da la línea de acompañamiento escolar. Los educadores no pueden hacer asesoramiento médico porque no tienen competencia. Sí la tienen los médicos que forman parte del 0800. Una más, ¿le podés preguntar a Víctor cuándo se termina la licencia COVID para los que tienen una dosis de la vacuna? Gracias. Para los que tienen una dosis de la vacuna, los que tienen una dosis de la vacuna y son factor de riesgo pueden permanecer en la licencia COVID. No obstante, teniendo la vacuna, uno supone que el riesgo por el cual se mantenía en la licencia ha desaparecido y entonces tiene que hacerse presente. Lo que se puede hacer es una consulta con el director y también con el 0800, dado su condición de factor de riesgo. Una cosa es un insulino dependiente y otro caso es una persona de 65 años con una comorbilidad que le preocupa mucho y que no le permite desplazarse. En general hay que hacer la consulta. Al miedo o a la aflicción se resuelve con información y la información la tiene que dar el director de la escuela o el 0800 en forma correspondiente. De esa manera, porque no hay indicaciones, yo puedo dar información general, ¿sí? Pero no hay indicaciones puntuales y precisas que uno tiene un vademecum o tiene un menú a la carta. Hay que llamar al 0800, hay que hablar con el director de la escuela, que son los que tienen las orientaciones correspondientes para resolver cada caso y actuar en consecuencia. Bien, Víctor, y para cerrar, vuelvo a lo que fue la primera consulta, suspensión de clases presenciales solamente en 2 departamentos de la provincia. Solamente en 2 departamentos, así lo ha ratificado el gobernador en su comunicación de ayer. Tiene que ver con que en el decreto nacional aparece 2 departamentos en zona crítica, en zona de alerta, el departamento San Lorenzo y el departamento Rosario. Por lo tanto, se suspenden todas las actividades presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema, salvo la educación especial, es decir, las escuelas especiales continúan en presencialidad, salvo las escuelas especiales de esos 2 departamentos. En toda la provincia el dispositivo escolar continúa como estaba. Es probable que alguien pueda opinar o decir, sí, pero en mi departamento yo me toca la zona rural, son comunidades pequeñas, no tenemos casos o el nivel de contagio es muy bajo. Bueno, esa discriminación hoy no la podemos hacer. Esperaremos información que va a suministrar el Ministerio de Salud de la provincia para ver si en la próxima semana se pueden habilitar algunas otras zonas. En principio se toma al pie de la letra lo que dice el decreto y se suspenden las actividades en todas las localidades y escuelas correspondientes al departamento Rosario y al departamento San Lorenzo. En el resto de la provincia continuamos con la presencialidad cuidada y monitoreada. Destacando esto, Gisela y Ángel,
Y aquí lo importante, la vacunación es valiosísima. 99% de vacunados, la mayor parte de la docencia con una vacuna, con la primera dosis y algunos ya en convocatoria para la segunda dosis. Eso es muy importante, pero sigue siendo la vacuna del comportamiento social el que cuesta más, el que es más difícil, pero ese que es tan importante porque nos da seguridad en el tiempo. Clarísimo. Víctor de Bloch, muchas gracias por este tiempo para Con Vos en Santa Fe. Gracias a ustedes, un gusto haber conversado, que tengan un buen día.